Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo, con fuerzas y ganas, con espíritu de vida. Todo en orden, se decía siempre. Ya desde antes, cuando uno se encontraba con alguien, decía todo en orden. Y para eso hay que estar en orden, ¿eh? Hay que ordenarse en la vida. Hay que buscar actividades. Porque si estás sin hacer nada, seguramente que te va a costar ordenar tu vida. Por eso hay que buscar una actividad. No hay que estar en la casa encerrado mucho tiempo tecnológico. Hay que destinar más tiempo a las actividades de relación con los demás. Porque si hacen un conteo de la cantidad de horas tecnológicas de que tienen, capaz que superan lo que vos tenés que hacer como actividad de comunicación. Conversar con alguien, hacer una actividad, por ejemplo, recreativa, ir al Zoom, ir al centro vecinal, donde hay actividades seguramente, o bien el centro de jubilados. Movete, ponele onda a la vida, ponele entusiasmo, ponete una actividad, conversar con los demás, dialogar y poné tu punto de vista, que vos también tenés la fibra y las ganas de vivir y sos capaz, como muchos que están por ahí. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. Estamos siempre pensando en todos ustedes que están en la casa, que muchas veces te surgen dudas, porque empezás a conversar y a la vez preocuparte de algo tan pero tan elemental que es la parte sexual. Es decir, como diríamos, así sencillito, que tiene que ver con la unión del óvulo y el espermatozoide, las semillitas que tiene papá, mamá o hombre, mujer, se unen y aparece el nuevo ser, la procreación, la fecundación, todas esas palabritas que escuchaste. Y a veces, bueno, en casa empieza la preocupación, porque no aparece este fenómeno. Y entonces surge la duda, ¿podré tener hijo o no podré tener hijo? Y te quedás y te quedás. Por eso es bueno preguntar, porque hoy la tecnología nos ha traído un nuevo movimiento. Y vamos a hablar hoy de fertilización asistida, o como lo quieran pensar, in vitro, habrán escuchado por ahí. Fertilización asistida. Tenemos en el piso a una distinguida profesional de nuestro medio, la doctora Mara Licudis. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Es así la fertilización asistida?
ese nombrecito que empezó a salir es muy moderno. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad tenemos que empezar a consultar. Cuando decimos que una pareja tiene problemas para lograr el embarazo, es cuando ha pasado un año que están buscando y que no llega ese fenómeno, como usted decía, doctor. Entonces, luego de un año es conveniente que hagan una consulta, ya sea con un especialista en fertilidad o con su ginecólogo, para determinar si existe algún problema y si necesitamos o no un tratamiento, y sobre todo de alta complejidad, que es lo que se llama fertilización in vitro o FIV o también ICSI. También ahora están muchas técnicas modernas, ¿no? Exactamente. La verdad que esto de no poder, ¿no? Vienen por atrás un montón de presiones. Esas presiones familiares en donde dices, che, ¿qué pasa que no podés tener un hijo? Y viene por ahí el pensamiento del tabú, o sea, no voy a ir yo porque soy hombre, o porque la mujer, a ver si voy y pregunto, surgen un montón de dudas. Sí, y a veces es con una simple consulta y por ahí algún factor menor o algo que podemos corregir simplemente, y no todas las parejas necesitan llegar a un tratamiento complejo como el FIV, como la fertilización asistida. A veces en la consulta se puede solucionar si es un problema de ovulación, si es un problema hormonal de tiroides que muchas veces influye, y corrigiendo esos trastornos uno puede lograr el embarazo, y no necesariamente, no todas las parejas que no consiguen un bebé tienen que hacer una fertilización asistida. No todos, claro, obviamente hay tratamientos de por sí, y que por ahí a mí me preguntan, dicen, ¿dónde puedo ir? Y la verdad que hay pocos lugares. En el Estado, en la salud pública, no existe la posibilidad actualmente, es decir, la consulta sí, pero el tratamiento se nos complica. Y si no, ¿qué puedo hacer? Y si hay que consultar a un centro de fertilidad, ¿sí? Si el ginecólogo los deriva o directamente la pareja decide consultar a un centro especializado, que es quien le va a poder resolver todo, o sea, pedir los estudios básicos, y si es necesario un tratamiento de alta complejidad, poder hacerlo. Porque para hacer el in vitro o la fertilización asistida se necesita un laboratorio de fertilidad bastante complejo para poder llevar a cabo todas esas técnicas y poder unir el óvulo con el espermatozoide para formar el embrión y colocarlo después en el útero de la paciente. O sea que va en el útero de la mujer. O sea que sacamos el producto y lo ponemos ahí, y de esa manera el nuevo ser se va a formar en el vientre materno. O sea que es un procedimiento que lleva su técnica, que se lo hace en la parte privada, y obviamente trabaja un equipo. Exactamente. Ahora, el varón, usted es ginecóloga, ¿el varón tiene que ir a verla a usted? Sí, conviene que la consulta sea la pareja, ¿sí? Porque el problema es de la pareja. O sea, es decir, yo soy varón, yo tengo la duda, no puedo tener hijos. Entonces yo quiero hacer la consulta. ¿Puedo ir al ginecólogo? ¿Puedo ir a verlo a usted? Sí, puede venir, y en realidad para el factor masculino o para el varón es bastante más sencillo el estudio, porque solamente con un espermograma, que es un estudio del semen, de las características del semen, podemos saber si ese paciente es fértil o no. Claro, obviamente que eso es a través de una técnica, tiene que masturbarse, eliminar el semen, y de ahí se estudia el semen, allí la posibilidad, cómo están, si están en buenas condiciones los espermatozoides, que es la semillita del hombre. Y entonces al consultar, o sea, no hay que tener miedo, el hombre es muy machista, le cuesta
y menos todavía si le dice tenés que ir al ginecólogo. Bueno, es como que lo miran raro, lo miran mal. Hay que sacarse también un poco todo eso y hay que pensar en la salud y en mejorar situaciones, sobre todo porque hay que acompañar, porque es difícil por ahí, porque siempre es la mujer la que va a hacerse todos los estudios, ¿no? Además hay algo que hay que perder el miedo a ¿es tu problema o es mi problema? El problema es de la pareja, se tiene que entender así, o sea, somos una pareja, queremos buscar un bebé y no lo conseguimos, el problema es de la pareja, no es o la mujer o el hombre. Por eso hay que estudiar al hombre y a la mujer. Y en el caso del hombre es bastante más sencillo porque es solamente el espermograma, y en cambio en la mujer es un poquito más complejo porque hay que estudiar distintos factores que pueden influir en lograr ese embarazo. O sea que hay que ir a hacer estudios hasta en el útero, si es que es viable, si es que puede estar allí alojado. Hay que hacer análisis de sangre para ver la parte hormonal, ecografía, la histerosalpingografía, que alguna vez por ahí las pacientes que están en esto van a escuchar ese nombre, es un estudio radiológico, pero que es fundamental para ver la cavidad del útero y la permeabilidad de las trompas. Hay que ver la casita, el útero, donde tuvimos alguna vez todos nosotros, ¿no? Así es. Pero es realmente apasionante cuando uno se pone a ver todas las técnicas que hay hoy en día y también se habla de la fertilización in vitro. ¿Eso es posible actualmente en Salta? Sí, es posible. Acá se hacen muchos ciclos de alta complejidad que se llama, o sea, la fertilización in vitro es lo que se llama alta complejidad porque la fertilización del óvulo y del espermatozoide se lleva a cabo en el laboratorio. Claro, no puede hacerse en el útero de la mujer. Entonces nos vamos a otro lugar que vendría a ser en el laboratorio. Exacto. Para poder hacer este tratamiento lo que necesitamos, se inicia, los pasos, digamos, son primero una estimulación ovárica para que de los ovarios podamos obtener varios óvulos. ¿Sí? Se aplica medicación inyectable para estimular esos ovarios a que trabajen más de lo normal y en un momento determinado se realiza la punción o aspiración de esos óvulos, que es un procedimiento bajo control ecográfico con una sedación en un quirófano, y ahí ese mismo día el biólogo se va a encargar de unir los óvulos con los espermatozoides, ¿sí? Ahí hay dos técnicas básicas que se utilizan, ya sea el FIV o fertilización in vitro propiamente dicha, que es colocar el óvulo en una placa con muchos espermatozoides alrededor y que solo el mejor de esos espermatozoides logre fertilizar al óvulo. Y si no está el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática, que es colocar, el biólogo va a elegir un solo espermatozoide y lo va a colocar adentro del óvulo. Después de una determinada cantidad de horas se va a observar si hay signos de fertilización, o sea, si logramos fertilizar ese óvulo, y de ahí se van a dejar evolucionar esos embriones una determinada cantidad de días para luego realizar la transferencia de los embriones en el útero de la paciente. Pero es toda una técnica, todo un trabajo de que se hace. Por supuesto, primero están los estudios, la orientación de que tenés que ir al médico, el médico clínico te puede orientar, aunque realmente estamos mal los médicos. Por ahí no sabemos orientar bien, por ahí dudamos porque no tenemos la posibilidad de la información total de dónde podemos orientarlo al paciente. Pero sí hay que ir, consultar en el centro de salud, en la clínica, en el hospital, al médico de cabecera, para que te lleve al lugar correspondiente, al ginecólogo y, ¿por qué no?, también a lo mejor alguien conocido, mencionó un biólogo y mencionamos también al urólogo, que también parte por ahí orientador de este sistema y que puede sacarte esa preocupación de que tenés y arrancar de una sola vez, porque es lo peor cuando uno está dudando. Entonces sabemos que hay técnicas y sabemos que hay formas. Ahora, ¿las obras sociales cubren todo esto? Bueno, desde el año pasado que salió la ley de fertilidad, las obras sociales comenzaron a cubrir los tratamientos de fertilidad que hasta hace un poquito más de un año
todos los procedimientos o los tratamientos que se hacían eran particulares, son tratamientos costosos por la cantidad de material que se utiliza en el laboratorio, es todo material que lamentablemente viene de afuera, la medicación que se utiliza para la estimulación ovárica también es costosa y por suerte con esto de la ley de fertilidad se consiguió que las obras sociales cubran los tratamientos. O sea que no hay distinción, o sea, no es que una sí, la otra no, o sea que tengo obra social, voy a este procedimiento. Exactamente, por ley corresponde que lo cubran y es un derecho de todos los pacientes que tienen que hacerlo valer si es que la obra social por algún motivo no facilita el tratamiento para el paciente. Claro, o sea que es cuestión de ir, asistir. ¿Es conveniente ir en pareja? Es conveniente hacer la consulta en pareja por esto que yo les decía antes, que es un problema de la pareja y de esa manera involucrar al hombre que le cuesta, que son machistas, que por ahí dicen, bueno, no, yo no tengo ningún problema, y para que también entiendan un poco todo el proceso por el que tiene que atravesar la mujer, que no es fácil, y de esa manera acompañarla. Claro, y le debe costar, ¿no?, ir al hombre a la consulta, en su experiencia. Le cuesta y le cuesta tomar la decisión de hacer el estudio, si bien es algo más simple, pero cuesta y muchas veces esperan hasta el final, cuando ya no queda otra opción dicen, bueno, ahora me lo voy a hacer, pero creo que es un poco perder el miedo, no perder la vergüenza, no tiene nada, ir a acompañar a la mujer al ginecólogo y hacer la consulta de fertilidad. Resultado de todos estos métodos, o sea, ¿es efectivo 100%? No es 100%, la tasa de embarazo va a variar dependiendo de las características de la pareja, de la edad de la mujer también, es muy importante la edad en la mujer como un factor pronóstico en la fertilidad, y todos esos factores o esos nos van a determinar un porcentaje un poco más alto o un poco más bajo, pero globalmente la tasa de fertilidad con un in vitro está alrededor del 40%. Del 40%. Podemos después, de acuerdo a la edad de la mujer, puedes bajar o subir. Después de los 40 años, lamentablemente, la tasa de embarazo baja al 10%. ¿Y acá en Salta tenemos éxitos? Sí, las tasas son similares a los centros a los distintos centros del país y extranjeros también. Pero qué hermoso, ¿no? Cuando aparece la realidad, ¿no?, de todo un trabajo. Se ve reflejada en el resultado. Es algo que realmente debe emocionarlos a todos, a los profesionales y a los padres, ¿no? Así es. Cuando aparecen, ¿la mayoría son mujeres los que nacen o varones? No, dentro de las estadísticas. Está repartido. Está repartido, sí. no hay preferencia en ese sentido. Bueno, doctora, realmente un placer, tema para seguir hablando, así que está invitada, ya la vamos a convocar nuevamente, vamos a hablar sobre este apasionante tema. Bueno, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Y, por supuesto, no hay que quedarse con la duda. ¿Qué estás esperando? Vos podés ser uno de los que podés gritar de alegría y de felicidad al ver que aparece una nueva vida. Grupo MEV, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MEV. La ley de riesgos del trabajo, el tema de hoy, la 24557, que ya desde el año 96 camina en toda la Argentina y hay que cumplirla. Desde allí
quien controla todo esto es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y de allí aparece la figura de las aseguradoras de riesgo del trabajo, quienes son las que tienen que hacer cumplir también con esta ley. Es decir, que el patrón contrata una RT y los trabajadores tienen derechos a pedir o a reclamar distintas situaciones. ¿Qué te las presento? Derechos del trabajador. Tiene derecho a recibir de su empleador la capacitación, información sobre riesgos, la prevención de riesgos del trabajo. Prevención. Es decir, analizar los puestos de trabajo, ver qué riesgo tiene si la máquina, o hay ruido, o hay elementos en el ambiente que te pueden enfermar. Es el patrón el responsable de capacitarlo. Dice la ley que debe capacitarlo una vez al mes, por lo menos. Comunicar a su empleador cualquier hecho o riesgo con su puesto de trabajo y denunciarlo ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Claro, tiene derecho a comunicar a su empleador. Va y le dice al patrón o a la RT, hay un determinado hecho o riesgo en ese puesto de trabajo. Y si no, está la Superintendencia de Riesgo del Trabajo donde podemos acudir. En caso de haber sufrido un accidente, ya cuando ocurre lo peor, o la enfermedad profesional, en el caso de que hay un ruido permanente y eso afecta y se produce en el oído una hipoacusia neurosensorial, bilateral, o sea, de ambos oídos, permanente, una enfermedad profesional, entonces ahí hay que recibir hasta la curación, o sea, curación, asistencia completa, la asistencia médica, farmacéutica, prótesis, si es necesario, puede ser que ha sufrido alguna amputación o de alguna parte del cuerpo, la ortopedia, la rehabilitación del trabajador, o sea, tiene derecho a que se le haga la fisioterapia, la kinesioterapia, o sea, la rehabilitación, un tratamiento psicológico, psiquiátrico, y hasta, fíjense ustedes, el servicio de sepelio, en el caso de fallecimiento, por supuesto. También tiene derecho el trabajador a recibir prestación dineraria en caso de incapacidades, que pueden ser temporarias o bien permanentes. O sea, platita. Se indemniza al trabajador dignamente como corresponde. Y tiene derecho a que se realicen los exámenes médicos, que en el trabajo son importantísimos. El examen preocupacional cuando ingresas a trabajar. El periódico cuando ya estás trabajando, una vez al año, dice la ley. El de egreso cuando salís del trabajo, o te despidieron, o bien decidís ir a otro trabajo, o bien el de ausencia prolongada, o sea, cuando, bueno, recibe una beca y se va 3 meses a otro lugar y de ahí vuelve al mismo trabajo, se hace un examen médico. Y de transferencia de actividad, o sea, cuando cambiamos la actividad, es decir, pasamos de un puesto a otro, hay que hacerle un examen de salud. Esos son los 5 exámenes de salud que tenés derecho a realizarlo. Exigirlo, pedirlo a tu patrón, a la RT, y si no, a la Superintendencia del Riesgo del Trabajo. Es tu derecho. Y el mensaje de la vida, de tu presencia, del conocimiento,
leía esto y me parecía muy interesante. Refranes. Amigo de muchos, amigo de ninguno. Hijo eres y padre serás. Cual hicieres, te harán. El que se excusa, se acusa. El amor es la única locura compartida. Para pensarlo, ¿no? Que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.